Bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a cambiar de tema, pero lo vamos a hacer modo teatral. Vamos a utilizar una narración que se dice de Shakespeare para hablar de la interpretación y la aplicación de las normas fiscales. Vamos a ver de qué se trata. Hay una obra que se le atribuye a William Shakespeare que se llama El Mercader de Venecia. ¿Por qué digo que se le atribuye cuando todos sabemos, todas sabemos que es una obra de este sujeto? Bueno, porque el prólogo que leí antes de volver a leer esta obra parece decir que era un tipo como de mercader de la literatura, tenía adjetivos como se engalanaba con las plumas ajenas, o sea, hoy sería un plagiario o un investigador o investigadora o un coordinador de obras colectivas. Sí, pero bueno, pasemos de este sujeto al tema del Mercader de Venecia. Es una obra que se lleva a cabo en Venecia, que creen, según los datos, puede ser de 1595 o 1596 y habla sobre lo que le sucede a este pobre Antonio, nuestro mercader. Ahí les va la historia. Hay un sujeto de nombre Baciano que le puse aquí que es un amigo abusivo y con suerte, pero en realidad es un sinicazo que quiere ir a desposar a una rica heredera de Belmont que se llama Porcia, pero no tiene dinero. Entonces recurre a nuestro pobrecito Antonio, que está deprimido, dicho sea de paso, y le pide dinero para hacer ese viaje para poder casarse con esta rica heredera. Tiene una metáfora, dice, yo siempre que perdía una flecha, lanzaba mi segundo tiro al mismo lugar donde se perdió la primera flecha y con suerte encontraba las dos, con mala suerte perdía ambas. Desde esa lógica y dado que está endeudado hasta morir con el pobre Antonio, le dice, bueno, ¿qué te parece si me prestas como para ver si, para tirar la segunda flecha y en una de esas aparecen ambas? Y como además de que está deprimido, es buenazo y tiene una serie de ideas acerca de la amistad, le dice, bueno, yo no te puedo prestar porque ahorita todos mis barcos están en tránsito, hay algunos que llega, dice, alguno viene hasta de México y hasta que lleguen y tenga yo el dinero y la mercadería y todo lo que estoy transportando, tendré dinero, pero ¿qué tal que le pedimos dinero a alguien más con mi nombre y mi buena fama? Yo firmo. Sí, les dije que uno era un abusivo y el otro estaba deprimido. Se les ocurre pedirle dinero entonces a este sujeto, Sherlock, que tenía fama de prestamista usurero. De hecho, se llevan bastante mal entre ellos, se ofenden y se agreden a cada paso porque unos se creen muy dignos y el otro lo creen un usurero, que dicho sea de paso sí es, ¿no? Bueno, este usurero tiene una hija que se llama Jessica. De ella no les voy a contar mucho, nada más que en un momento dado lo abandona, le roba y se va con un sujeto que después será su esposo y que le ayudará a gastarse el dinero del papá porque parece que también es un baquetón, así como Baciano. Entonces hacen un trato Antonio hace un trato con Shiloh de pedirle dinero que necesita Baciano para ir a ver si hereda a nombre de la esposa. Bueno, ya saben qué dije. Y dice este sujeto, perfecto, te presto los 3.000 ducados que necesitas y me lo vas a pagar en un término de 3 meses. Antonio está esperando que lleguen sus barcos en un término de 2 meses, así es que dice, perfecto, 3 es suficiente. Y le dice este sujeto Shiloh, a manera de broma, vamos a poner una penalidad que si no me pagas la cantidad y en el tiempo estipulado, me vas a pagar como penalidad una libra exacta de tu carne que podrá ser escogida y cortada de no importa qué parte, pero donde a mí me plazca elegir. Entonces Antonio dice, va, si solo es una broma, venga. Pero la broma, lo que llega al pagaré, es que la penalidad tendrá será de una libra de carne del deudor si dejara de pagar en el tiempo estipulado. Pasa el tiempo, pasan los 3 meses y se aparece la suerte, pero la mala. Hunde todos los barcos en donde viene la mercancía de nuestro pobre Antonio y entonces, además de deprimido ahora en quiebra, se aparece Sherlock y le dice, bueno, necesito cobrar y no me interesa el dinero, quiero la libra de carne porque ya me tienes harto. Sí, se te caían bastante gordos. Entonces lo más que tiene Sherlock no es necesidad de dinero, son ganas de vengarse.
Así es que se presenta ante el Dux y los Magníficos. Dicho sea de paso, así no se vestían en Venecia en 1590, pero es lo que hay. Entonces le dice Sherlock a estos: vengo a ejercer mi derecho de cobrar la cláusula penal y quiero mi libra de carne. Obviamente el Dux y los Magníficos se encuentran en una situación terrible porque saben que sería harto injusto conceder esa petición, que sin embargo está escrita, y los contratos tienen fuerza jurídica. Y Antonio, cuando, cuando lo mandan llamar y conoce de este reclamo, pues tiene que reconocer algo. Dice: el Dux no puede impedir que la ley siga su curso, a causa de las garantías comerciales que los extranjeros encuentran en Venecia. Suspender la ley sería atentar contra la justicia del Estado, puesto que el comercio y la riqueza de la ciudad dependen de todas las naciones. Sí, Antonio está reconociendo que es necesario para su Estado que se reconozca y se haga cumplir la ley, y dice: bueno, pues venga, yo firmé. Pero en ese inter donde le están reclamando a este pobre Antonio el pago, pues el sinicazo de Baciano va y se encuentra con Porcia, que tampoco se vestían así en 1590, pero no importa, es la chica de los das, la que sabe las respuestas. Y Porcia, esta rica heredera de Belmont, que por cierto su padre le dijo que se podía casar solo con aquel que adivinara un acertijo en 3 cofres, bla, 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 y sí, Baciano lo adivina. Entonces cuando están en ese trance de matrimoniarse, llega la carta de Antonio diciendo: oye, ya me van a cortar la libra de carne. Porcia entiende, da el dinero y dice: bueno, ve y paga 3 veces lo que se debe, pero pues, salva a tu amigo. En eso también a Porcia se le ocurre, ya saben las épocas, dice: bueno, voy a ir a echarles una manita. Se disfraza de doctor en derecho para poder actuar a escondidas de los involucrados y parte a Venecia también a formar parte del show jurídico. Bueno, con toda su sabiduría se presenta en Venecia y después de leer el término del pagaré o contrato, les dice: bueno, pues sí, hay una forma en que podríamos resolver este asunto, y es si el acreedor tiene clemencia y acepta el pago del dinero. Obviamente Sherlock dice no, y después dice: bueno, pues no hay fuerza en Venecia que pueda alterar el pacto, porque si no se cumple el pacto, si no se cumple el contrato, si no se cumple la ley, un precedente así introduciría en el Estado numerosos abusos. Dice entonces Porcia en su papel de doctor en Derecho: muere el Estado de Derecho, se tiene que cumplir. Eh, Empieza a revisar el contrato y dice: pues sí, en efecto, el pagaré está vencido, no está pagado. De acuerdo a las estipulaciones, el acreedor puede legalmente reclamar una libra de carne y tiene derecho a cortar lo más cerca del corazón de ese mercader. Obviamente Antonio dice: se ve maltrecho con esa sentencia, porque finalmente él la cobró. Bueno, esa interpretación, porque recordemos, Porcia no está siendo la de juez, para eso está el Dux. Una vez analizado el contrato, pues bueno, Shiloh está pero súper contento y dice: ah, este sí es un doctor en derecho. Y le dice Porcia en su papel de doctor disfrazado: ¿has tomado algún cirujano a vuestras expensas para vendar las heridas a fin de que no se desangre y muera? Ah, va, eso no está consignado. Te pertenece una libra de carne de ese mercader. La ley te la da y el tribunal te lo adjudica. Podéis cortar de su pecho. La ley lo permite y el tribunal lo autoriza. Bueno, este hombre brinca de gusto, de vallo, pero que aquí hay un juez, una sentencia y listo. Pero en eso, el contrato, la ley, el pagaré, habla a través de Porcia y dice: espera, este pagaré no te concede una gota de sangre. Las palabras formales son estas: una libra de carne. Toma lo que te concede el documento, toma la libra de carne, pero si al cortarla te ocurre verter una gota de sangre cristiana, tus tierras y tus bienes, según las leyes de Venecia, serán confiscados en beneficio del Estado de Venecia. Le corto hasta aquí el tema nada más para decirles que una vez interpretado en términos literales el pagaré,
Pues a Shylock lo acusan incluso de querer atentar en contra de la vida de un veneciano, le aplican las leyes del lugar y le quitan absolutamente todo. La mitad de su capital se va a multa al Estado por haber atentado en contra de la vida de un veneciano, y el resto que le tocaba a Antonio dice sí lo quiero, pero en realidad lo quiero para su hija, esa que se fue, una que les dije antes. Y pues bueno, triunfa el derecho. Déjenme preguntarles a estas alturas algo. ¿Quién interpretó la norma, el pagaré o las leyes de Venecia? ¿Y quién los aplicó? ¿O quién fue el aplicador de esa norma en perjuicio de este usurero? ¿Lo saben ahora? ¿Quién de todos estos personajes? Bueno, después del teatro anterior, vamos a pasar al siguiente, que tiene que ver con la interpretación y la aplicación de las normas fiscales. De ya les digo que son dos cosas lógicamente diferentes, y también en el tiempo y en las condiciones para llevar a cabo cada una de ellas. Vamos a ver por qué. Bueno, primero el fundamento constitucional a partir del cual podemos hablar de la aplicación y la interpretación de las leyes. El artículo 14 de la Constitución, que habla de los juicios del orden criminal y que dice que está prohibido imponer, incluso por analogía o por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este principio es el principio de aplicación estricta. Significa que un hecho de la realidad que no esté previsto como delito en una ley no puede ser sancionado como tal, ni siquiera porque se parezca a otro o tenga similitud con otro hecho que sí esté previsto como delito. Si bien no habla de la materia fiscal utiliza también este criterio de aplicación estricta que vamos a ir desarrollando. El siguiente párrafo, que habla de los juicios del orden civil, que se refiere a la sentencia definitiva, que puede ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esta se fundarán los principios generales del derecho. Esto es una indicación para los jueces de estas materias o de derecho común de no dejar de resolver ningún caso que se presente ante ellos o ellas por cuestión de la letra de la ley. ¿Qué pasa en materia fiscal? El actual artículo 5 del Código Fiscal de la Federación dice en su primer párrafo que las disposiciones que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a la misma, así como las que fijan infracciones y las sanciones, son de aplicación estricta, y se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. Ya en otro video les dejé la explicación de qué son estos elementos o que se consideran elementos esenciales de las contribuciones, además desde luego de normas de infracciones y sanciones y excepciones, y aquí dice expresamente aplicación estricta. El segundo párrafo empieza de una manera gramatical un poco discontinua, porque dice las otras disposiciones se interpretarán aplicando cualquier método de interpretación jurídica, y a falta de norma expresa se aplicará supletoriamente las del derecho federal común. Esta manera de iniciar los párrafos tiene una consecuencia en el hecho de que el primer párrafo se pensó por mucho tiempo que cuando se hablaba de aplicación estricta se refería también a un método de interpretación denominado estricto, que únicamente lo veían en ciertas épocas y en el derecho fiscal. Ninguna otra rama del derecho hablaba de una interpretación estricta. Este conector lógico, las otras disposiciones, fueron un posible origen de esta discrepancia o de esta forma de ver el artículo. Lo cierto es que actualmente se separa muy claramente que una cuestión es la aplicación estricta de estas normas que establecen cargas, excepciones, infracciones y sanciones, y otra es si o no pueden ser materia de interpretación. Un poquito el antecedente legislativo se los dejo al final en un anexo legislativo, pero lo cierto es que por muchos años se pensó que el derecho fiscal tenía una interpretación estricta que en verdad no la van a encontrar en ningún lado. Pero por lo pronto vamos a explicar este tema en la forma en que actualmente se comprende o se conoce. La interpretación es un proceso más bien lógico y de estudio, es darle un sentido a aquella norma
que se está analizando. Esta interpretación en términos coloquiales la puede hacer cualquier persona que tenga frente a sí un texto normativo, pero si estamos hablando ya de un procedimiento fiscal, pues pensaríamos que puede ser las autoridades o los juzgados o los tribunales que se encargan de aplicar estas normas, mientras que la aplicación es un segundo paso o un segundo momento, una segunda fase en donde una vez que ya se tiene desentrañado el sentido de una norma, qué significa una norma cuando su expresión es ambigua o deja dudas, una vez que ya se tiene señalado o acordado el sentido de la norma, la aplicación significa que esa norma se va a referir a un hecho de la vida real, a un hecho jurídico, para resolverlo o si es un conflicto o para darle un sentido jurídico. Dejo aquí una tesis un poco nada más para señalar la diferencia entre interpretar y aplicar una norma, y la parte relevante es la aplicación de un precepto implica adecuar el caso concreto a la regla general de la ley y se traduce en una fundamentación. ¿Cuándo hay que hacer una fundamentación? Pues cuando una autoridad ya se está refiriendo o dirigiendo a un particular, ¿no? Y al final dice esta tesis, la interpretación de la ley es desentrañar la voluntad del legislador a fin de encontrar lo que quiso decir y que no está plasmado. Bueno, eso vamos a ponerle unas comillas para ver si es cierto. Bueno, primero, ¿qué vamos a entender por interpretar una ley? Según el diccionario de la Real Academia Española, interpretar es explicar o declarar el sentido de algo y principalmente el de un texto, o explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. Luego, cuando hablamos de interpretar la ley, es que vamos a explicar o declarar su sentido o su significado. ¿Cuáles son los métodos de interpretación actualmente reconocidos? El literal-gramatical, el sistemático, el histórico, causal o teleológico, el económico y algunos otros, entre los que podemos encontrar algunas tesis que se refieren al lógico, al pragmático y sin duda a la interpretación pro persona que se incluyó en México a partir de la reforma constitucional que incorporó los derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución. ¿Qué es el sentido literal o gramatical o la interpretación literal o gramatical? Es cuando nos vamos al diccionario para conocer el significado de las palabras cuando hay necesidad de encontrar su sentido o alcance. ¿Qué hicimos hace unos momentos? Nos fuimos al diccionario para conocer qué se entiende por interpretar, y es justo explicar o declarar el sentido de algo. Pensemos entonces en un ejemplo de la interpretación literal o gramatical. Tenemos un artículo de la Ciudad de México que dice que el contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue mediante la retribución convenida, comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que origine el hospedaje. Si tuviésemos duda de qué significa la palabra albergue para tener la certeza de cuándo estamos en hospedaje, vamos al diccionario entonces y encontramos que albergue es un establecimiento hotelero que atiende al turismo durante estancias cortas, que es una acción o efecto de albergar o cobijar, que albergar es dar albergue u hospedaje y el hospedaje es un alojamiento y asistencia que se da a alguien. Con esto me parece que podríamos definir o tener muy clara la idea de hospedaje frente a otras figuras que tendrían otros elementos que vamos a ver un poquito más adelante. La interpretación sistemática consiste en buscar el sentido de la norma atendiendo al sistema y a sus diversas disposiciones, al sistema jurídico o al orden normativo en el que se encuentre. Pensemos en esta norma. Este es un supuesto hipotético de un código fiscal que llegara a decir: están obligados al pago del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje las personas físicas y morales que presten servicios de hospedaje en la Ciudad de México. Si no conociéramos qué significa para fines fiscales el servicio de hospedaje o la ley fiscal no nos dice qué se va a entender, buscamos en una norma del sistema y encontramos que el servicio de hospedaje es aquel que ya habíamos visto. Contrato de hospedaje tiene lugar cuando alguien presta a otro albergue mediante retribución convenida. Entonces, por interpretación sistemática sabríamos qué es el servicio de hospedaje
y dejaríamos fuera de la aplicación de este impuesto cualquier cosa que no tenga estas características, por ejemplo, un arrendamiento. La interpretación histórica es aquella que va a tomar en cuenta las circunstancias que hicieron que naciera una norma en particular, qué necesidad se quería cubrir cuando se emite esta norma. Por ejemplo, aquí tenemos un caso en donde se está decidiendo allá en 1998 si era posible impugnar las negativas fictas respecto de autoridades administrativas federales. Se revisa el Código Fiscal de la Federación, que es en donde se regula la figura de la negativa ficta, pero en aquel entonces era también en ese código en donde se regulaba el procedimiento contencioso administrativo federal. Había la duda entonces si también aplicaría la negativa ficta y este tipo de procedimiento tratándose de autoridades administrativas. Y lo que hace la interpretación en este caso es definir que el desarrollo histórico de este juicio ha involucrado también a los actos impugnables o imputables a las autoridades administrativas en general y por lo tanto concluye que también a dichas autoridades se les puede imputar el hecho de una negativa ficta. Como ustedes saben, después esta figura de la negativa ficta y este procedimiento contencioso se trasladan a una ley específica, se eliminan del Código Fiscal de la Federación y se crea la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde esto ya no queda duda. Otro ejemplo de interpretación histórica vamos a usarlo en el contrato de arrendamiento. Dice el Código Civil de la Ciudad de México que arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente, una, a conceder el uso o goce temporal de una cosa, y la otra, a pagar por ese uso o goce un precio cierto. El arrendamiento de inmuebles destinados a casa-habitación no podrá ser menor a 1 año. Si quisiéramos saber qué significa la concesión de uso o goce temporal de una cosa, podríamos recurrir a aquellos antecedentes romanos en donde nos hablaban de las 3 facultades o potestades de los propietarios y nos decían que esas facultades son el uso, que es la facultad de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pudiera rendir fuera de sus frutos, el use friendly, que es el derecho a recoger todos los frutos de la cosa sujeta a propiedad, y el abuso o de disposición, que es poder consumir la cosa y por extensión disponer de ella de manera total y definitiva. Esta interpretación histórica entonces nos dice que el arrendamiento es un contrato mediante el cual quien tiene la posibilidad concede el uso, esto es, la posibilidad de que alguien más se sirva de la cosa y se aproveche de los servicios que pudiera rendir. Y con esto tendríamos la interpretación histórica de qué significa arrendamiento. Ahora vamos a ver cómo es que usamos la interpretación en dos conceptos distintos. Para definir hospedaje, además de lo que dice el Código Civil, utilizamos la interpretación literal o gramatical, es decir, fuimos al diccionario para saber que este albergue es un alojamiento y asistencia por estancias cortas. Y cuando vimos el arrendamiento, hicimos una interpretación histórica para concluir que la concesión de uso que se le da al arrendatario le da la posibilidad de servirse de una cosa y aprovecharse de sus servicios. Con estas definiciones acotadas o complementadas a través de los diversos métodos de interpretación que usamos, podemos saber cuando estemos frente a un hecho concreto cuáles son las normas o cuáles son las reglas que le aplican a cada uno en función de si actualizan la definición de hospedaje o la definición de arrendamiento. Ahora, la interpretación teleológica. En este caso, lo que busca quien hace la interpretación es conocer cuál es la finalidad por la cual existe una norma jurídica. Aquí les puse un ejemplo de una visita domiciliaria en donde la norma del Código Fiscal de la Federación no establece expresamente la obligación de la autoridad de entregar un cierto documento al visitado o contribuyente, pero el tribunal que revisó esta acción infiere a partir de la finalidad para la cual está hecha la norma que es necesario que la autoridad fiscal entregue esta copia del acta final con la firma de quienes intervinieron
porque dice la finalidad de este procedimiento y de esta norma es que se garantice o que se cumpla con la garantía de seguridad jurídica de las partes, y esto solo se hace si se conocen todos los documentos. Y bueno, la interpretación económica tratándose de impuestos también ha sido reconocida como parte de lo que se debe de tomar en cuenta, es decir, cuáles son los fenómenos económicos que hay detrás de estas normas tributarias. Si ustedes recuerdan, en algún otro video ya les puse, por ejemplo, la teoría de Dino Harak, que habla de ese elemento económico que subyace a los impuestos, y pues bueno, aquí se está tomando en cuenta también esta parte. Ahora, la aplicación. Esto decíamos, una vez que ya se tiene desentrañado el sentido de una norma, la aplicación en materia fiscal, que además es estricta, implica que hay un hecho particular, un hecho de la vida real o un hecho jurídico que deberá ser reglamentado, validado o sancionado con esa norma que ya se previó o que previamente se desentrañó en su sentido. Entonces, la aplicación estricta va a significar o significa, es una forma de aplicar a las leyes a situaciones de hecho que coinciden con la norma jurídica. Es decir, las normas de aplicación estricta no pueden aplicarse a supuestos de hecho que no coincidan con la hipótesis normativa. Vamos a ver un ejemplo en unos momentos. Y la aplicación analógica, a diferencia de la estricta, dice cuando una norma se puede aplicar a un supuesto de hecho que no está contemplado en la norma, pero es similar al que sí está contemplado. Para que la aplicación sea adecuada, las diferencias entre los hechos deben ser en aspectos jurídicamente irrelevantes. Recordemos aquí, la aplicación estricta en materia fiscal solo es para las normas que establecen cargas para los particulares, excepciones, infracciones y sanciones. Significa que la materia fiscal, o podríamos deducir que la materia fiscal sí admitiría la aplicación analógica en aquellas normas que no establezcan cargas a los particulares. Pero la más relevante es la aplicación estricta, porque se refiere al nacimiento de la obligación fiscal, y sin obligación fiscal, pues no hay derecho fiscal. Sí. Regresemos al ejemplo que hemos estado manejando. Una vez que interpretamos nuestras normas de hospedaje y arrendamiento a través de los métodos de interpretación, uno literal y otro histórico, que utilizamos anteriormente, vamos a ver cómo podrían utilizarse en un caso concreto, esto es cuando ya se necesita la aplicación de la norma a una situación determinada. Para esto necesitamos un hecho jurídico de la realidad. Pensemos en esto. Manuel Hernández es propietario de 2 inmuebles y los utiliza indistintamente para generar ingresos extra. El inmueble primero lo ofrece en uso a conocidos suyos por contratos de hasta 5 años a cambio de una renta mensual. Si revisamos las definiciones jurídicas que tenemos de hospedaje y arrendamiento, podríamos pensar que el departamento a que nos hemos referido está ofrecido en arrendamiento, y cualquier controversia o las que surja deberá decidirse o resolverse conforme a las reglas de arrendamiento, porque es eso lo que está llevando a cabo Manuel Hernández. La casa 2 la ofrece amueblada para los extranjeros en temporada vacacional en Ciudad de México a través de una conocida plataforma por internet. Es decir, si nos vamos a la definición de hospedaje, podríamos pensar que esa casa 2 está sirviendo para que Manuel Hernández ofrezca hospedaje a ciertos personajes en la Ciudad de México, y por tanto cualquier controversia o cualquier citación que derive de este hospedaje deberá resolverse conforme a las reglas de esta figura jurídica. Vamos a ver unos ejemplos que nos permitan relacionar todos los conceptos que hemos ido dejando por ahí. Tenemos un caso de aplicación estricta. Vamos a suponer que un código fiscal estableciera que están obligados al pago del impuesto por prestación de servicios de hospedaje las personas físicas y morales que presten servicios de hospedaje en la Ciudad de México. Ya tenemos identificada por interpretación sistemática que esta norma significa que es una persona que está obligada a pagar el impuesto porque presta albergue mediante una retribución a otra persona, ¿no? Ya la interpretamos.
Ahora vamos a la aplicación y la aplicación nos va a suponer un hecho jurídico en la realidad. Sí o no queda dentro de ese marco normativo. Si pensamos que Manuel Hernández tiene una casa que ofrece amueblada para extranjeros en temporada vacacional, de una plataforma o usando una plataforma por internet, pensaríamos que está ofreciendo servicios de hospedaje, porque la única limitación o el único requisito para pagar este impuesto de existir una norma redactada en ese sentido es que sean servicios de hospedaje. Y pareciera que lo que está haciendo Manuel Hernández es eso, ofrecer servicios de hospedaje si bien la contrata a través de una plataforma. Es decir, cabría el hecho jurídico de la realidad, cabría perfectamente en ese marco normativo que ya se interpretó de manera sistemática. Vamos a otro ejemplo. Aquí, el Código Fiscal de la Ciudad de México en 2016 señalaba lo siguiente. Están obligados al pago del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje las personas físicas y las morales que presten servicios de hospedaje en el Distrito Federal. Para los efectos de este impuesto se consideran servicios de hospedaje la prestación de alojamiento o albergue temporal de personas a cambio de una contraprestación, dentro de los que quedan comprendidos los servicios prestados por hoteles, hostales, moteles, campamentos, paraderos de casas rodantes, tiempo compartidos y departamentos amueblados. Esta norma ya es un artículo cerrado. Ya no nos deja ir al Código Civil para revisar qué es hospedaje, porque nos están diciendo aquí sí que es el servicio de hospedaje, pero nos está diciendo exactamente que es la prestación de alojamiento en ciertos lugares. Luego ya interpretamos alguno de los conceptos, quizá nos interese saber qué son los departamentos amueblados, nos vamos a la interpretación literal o gramatical y nos dice que el departamento es cada una de las partes en que se divide un territorio, un edificio, un vehículo, etc. Y que una casa es un edificio para habitar, que es un edificio de una o pocas plantas destinadas a vivienda unifamiliar en oposición a piso. Y piso es cada una de las diferentes plantas que superpuestas constituyen un edificio y es un conjunto de habitaciones que constituyen vivienda independiente en una casa de varias alturas. En realidad, si lo vemos también desde un punto de vista pragmático, el departamento y el piso es algo muy similar y creo que visualmente podríamos establecer que el departamento y piso son distintos a una casa. Luego, si tenemos esta norma en donde nos dice, es una norma cerrada, en donde nos dice que la prestación de servicios de hospedaje será si se prestan ciertos inmuebles y solo habla de departamentos amueblados, pues puede tener una consecuencia a la hora de su aplicación. Vamos a ver cuál sería. Entonces tenemos esta misma norma y vamos a ver cómo jugaría o cómo se aplicaría si fuera una norma de aplicación estricta, que lo es de hecho. Acuérdense, aplicación estricta que solo podrá aplicar esta ley a situaciones de hecho que coincidan con su redacción. Entonces ya la interpretamos de manera literal o gramatical, ya sabemos qué es casa, qué es piso, qué es departamento, y nos vamos a la parte de la aplicación, y la aplicación necesitamos un hecho jurídico en la realidad, y de acuerdo con este hecho tenemos que Manuel Hernández es propietario de una casa que ofrece amueblada para extranjeros en temporada vacacional. Este mismo hecho que en la norma anterior que es abierta le decía a este Manuel Hernández que estaba obligado a pagar el impuesto, este mismo hecho aplicando la norma de manera estricta, lo que hace, el hospedaje que hace Manuel Hernández en una casa, no cabría en ese marco normativo porque esa norma se cerró al tipo de inmuebles en el cual se presta el hospedaje y lo cierra a departamentos amueblados, no a casa. Por eso tuvimos que recurrir a la interpretación gramatical para diferenciar o asimilar si el departamento era similar a una casa. Díganme ustedes entonces, sí o no estaría obligado en este contexto a pagar el impuesto. ¿Qué pasaría si esa misma norma fuera una norma que se pudiera aplicar por analogía o mayoría de razón? Recuerden, la aplicación analógica es cuando se aplica a un supuesto de hecho que no está contemplado, pero es similar al que sí está contemplado. Otra vez, interpretamos la norma a través del uso literal o gramatical. Vemos que casas y departamentos son distintos y tenemos nuestro hecho jurídico para ver si o no se aplica
y tenemos a este Manuel, propietario de una casa que ofrece amueblada para extranjeros. ¿Aquí qué opinan? Si fuese esta norma, si estuviese permitido aplicar esta norma por analogía o mayoría de razón, podríamos tener quizás una consecuencia distinta a la anterior regla de aplicación estricta. Me dirán en clase. Entonces, son estas dos normas que tienen el mismo contenido, bueno, la misma norma con el mismo contenido, que están siendo interpretadas de manera literal o gramatical para diferenciar qué es una casa o qué es un departamento, pero tiene una consecuencia diferente si se aplica de manera estricta a que si se aplicase por analogía o mayoría de razón. El hecho mismo al que se podrían aplicar, esto es, que el propietario de una casa que ofrece amueblada, pues, es una casa con la que ofrece hospedaje, no hay duda, pero al ser esta norma cerrada en donde da en qué tipo de inmueble se debe ofrecer ese hospedaje, tendría consecuencias distintas si la aplicación fuera estricta a que si la aplicación fuera por analogía o mayoría de razón. Espero sus respuestas más tarde. Díganme aquí qué harían. Pónganmelo ahí en los comentarios. ¿Pagaría el impuesto en los dos casos o solo en uno? ¿Se entiende qué es la aplicación estricta y qué es la aplicación por analogía o mayoría de razón? Aplicación estricta: se aplica la norma a aquellas situaciones de hecho, aquellas situaciones de la realidad que están expresamente previstas en la norma. La aplicación por analogía es que se aplica la norma a aquellas situaciones de hecho que, si bien no están previstas, son esencialmente similares a las que sí están previstas y las diferencias son jurídicamente irrelevantes. Quiero leer sus comentarios. Entonces, ¿qué sucedió con este artículo de la Ciudad de México que estaba redactado en los términos anteriores, que se modifica por allá de 2017, ahí dice 2024, pero es solo para señalar la vigencia del video? ¿Y qué pasa ahora en 2024? Que ese artículo dice quiénes están obligados a pagar el impuesto, que se considera servicio de hospedaje, que es la prestación de alojamiento o albergue. ¿Se acuerdan? En el primer supuesto, para saber qué era un alojamiento o albergue, tuvimos que ir al Código Civil. Aquí ya no nos mandan al Código Civil, ya nos dicen qué es y nos dan tres supuestos: establecimiento, hoteles, hostales, moteles, áreas de pernoctación dedicadas a albergues móviles. Y para que no quede duda de que entran en departamentos y casas total o parcialmente, nos agregaron una tercera fracción y aquí ya no habría ninguna duda de que Manuel Hernández nos va a tener que pagar el impuesto. Aquí quiero llamarle la atención en algo. La aplicación estricta no equivale a aplicación literal. Esto porque los ejercicios anteriores primero fuimos al diccionario y después decidimos si la norma aplicaba o no a los casos concretos, y nos puede confundir. Pero déjenme verlo en esta tablita. La interpretación estricta no existe. Habíamos dicho, es un momento de confusión en el derecho fiscal que comparó y asimiló los conceptos interpretación y aplicación, pero no existe como tal, al menos hasta hoy. Aceptado. Pero la interpretación literal sí existe, esto es acudir al diccionario para saber de qué se trata la norma, qué significan las palabras. Pasado ese momento, que es más bien lógico, de conocer o desentrañar el sentido de la norma, si pasamos al momento de aplicación, esto es que hay un hecho concreto que deba ser resuelto y se está buscando cuál es la norma que debe resolverlo, vemos que la aplicación estricta sí existe, y decíamos en materia fiscal y materia penal, es cuando las normas solo se pueden aplicar a hechos de la realidad que estén comprendidos en la norma misma. No se puede ampliar el significado, no se puede ampliar la aplicación de la norma para quedar comprendidos casos o hechos de la realidad que no estén expresamente previstos. Pero la aplicación literal no existe, porque ya habíamos quedado, la literalidad es ese primer momento lógico de interpretación y la aplicación ya tiene que ver con otras situaciones fácticas. Entonces, la aplicación estricta no es aplicación literal. Veámoslo desde el
simple momento que son dos etapas diferentes, y la interpretación literal no es aplicación estricta, otra vez porque la interpretación es un momento previo a la aplicación. Entonces, las normas pueden interpretarse de manera sistemática, histórica o por otro método y aún así aplicarse de manera estricta. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Vamos a ver otra vez este ejemplo de aplicación estricta, un caso hipotético en donde un código fiscal dijese que están obligados al pago del impuesto por la prestación de servicios de hospedaje las personas físicas y morales que presten servicio de hospedaje en la Ciudad de México. Vamos a hacer la interpretación sistemática de este artículo, ya que no nos dice que se debe entender por servicios de hospedaje, y nos vamos a revisar el Código Civil, que el hospedaje es un contrato que tiene lugar cuando alguien presta a otro albergue mediante la retribución convenida. Después, para la aplicación, necesitamos un hecho de la vida real. Y tenemos aquí a Manuel Hernández, que tiene un departamento que ofrece en uso a conocidos suyos por contratos de hasta 5 años. La pregunta sería, ¿este impuesto estaría obligado a ser pagado por Manuel Hernández? ¿Cabe su hecho de la realidad, cabe en esa norma? ¿O esa norma, dicho de otra manera, esa norma describe como supuesto de causación o de pago del impuesto lo que lleva a cabo Manuel Hernández? ¿Debe o no Manuel Hernández el impuesto, con todo y que la norma no la aplicamos en sentido literal, sino sistemático? Veo sus comentarios. Vamos a ver ahora otro ejemplo de aplicación estricta. El artículo 114 de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice que se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Y la fracción primera dice los provenientes del arrendamiento o subarrendamiento y en general por otorgar a título oneroso el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier forma. Para saber el alcance de dicho precepto nos vamos a la interpretación sistemática, en donde ya vimos qué es el arrendamiento, y es esta concesión de uso o goce temporal de una cosa a cambio de una contraprestación. Y para saber hasta dónde llega esa concesión nos fuimos a la interpretación histórica, en donde vimos que de acuerdo a las facultades del propietario solo se le concede al arrendatario poder servirse de la cosa o aprovecharse de los servicios que pudiera rendir. Hasta ahí llega el alcance de esta norma, pero vamos a aplicar esta norma en conjunto con el 115, una de sus fracciones que dice: las personas que obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo podrán efectuar las siguientes deducciones. 1. Los pagos efectuados por impuesto predial correspondiente al año de calendario sobre dichos inmuebles, así como por las contribuciones locales de mejoras, de planificación o de cooperación para obras públicas que afecten a los mismos, y en su caso el impuesto local pagado sobre los ingresos para otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Estas dos normas relacionadas nos dicen del ejemplo que son de aplicación estricta. ¿Por qué? Porque nos están diciendo el objeto del impuesto sobre la renta cuando se da arrendamiento, pero también nos está diciendo la base del impuesto, porque al permitir una reducción o deducción de los impuestos prediales y otros que se mencionan en la fracción 1, nos está reduciendo el monto del impuesto finalmente, porque la base va a ser menor. Y estas normas son de aplicación estricta, de acuerdo al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, porque se refieren al objeto del impuesto, el artículo 114, y a la base del impuesto, el artículo 115. Por lo tanto, la aplicación, una vez que ya sabemos a qué se refieren estas normas, su aplicación tiene que ser de carácter estricto. Noten ustedes que aquí no interpretamos la norma con el método literal. Tuvimos que usar el sistemático y el histórico para saber hasta dónde llega el alcance de estas normas, pero ahora vamos a aplicarlo de manera estricta, y para eso necesitamos un caso concreto. Tenemos a Manuel Hernández, que tiene varios inmuebles. Tiene una casa que es su casa habitación desde hace 8 años. Un departamento que lo ofrece en uso a conocidos suyos por contratos de hasta 5 años. Y una casa que ofrece amueblada para extranjeros en temporada vacacional. La pregunta que les haría yo a ustedes: Manuel Hernández seguro va a presentar su declaración y va a querer restar el impuesto predial que ha pagado en los 3 inmuebles.
¿Ustedes qué creen que haría la autoridad fiscal por aplicación estricta? ¿Le permitiría deducir el impuesto predial que pagó por cada uno de los inmuebles para calcular el impuesto sobre la renta? ¿O a cuál le diría que sí o a cuál le diría que no por aplicación estricta? Les leo en sus comentarios. Solo este es un ejemplo más para que ustedes vean y poder separar que la aplicación estricta no tiene que ver con la literalidad. La literalidad es un método de interpretación cuando recurrimos al diccionario para saber qué significa una norma, pero una vez desentrañado el sentido, la aplicación estricta es sí o no los hechos de la realidad están comprendidos en la norma para que esa norma le pueda ser aplicable. Y este es un ejemplo de cómo no interpretamos ninguna de las dos normas de manera literal, sino que usamos otros métodos de interpretación, y una vez que conocimos el alcance de las dos normas y además descubrimos que son de aplicación estricta porque caben en los supuestos del artículo 5 del código, debemos decidir ahora sí o no los hechos de Manuel Hernández, los hechos jurídicos dados en la realidad, pueden ser resueltos a partir de esta disposición. Bueno, me dejarán sus respuestas en los comentarios y ya les retroalimentaré. La precisión de los conceptos que hemos llevado anteriormente en la obra El Mercader de Venecia, ya pueden decir con toda seguridad quién interpretó el contrato El Pagaré, qué método de interpretación utilizó y quién finalmente aplicó las normas jurídicas al caso concreto. Bueno, finalmente les había comentado, hay un anexo legislativo de cómo surge esta idea de que hay una interpretación estricta para el tema fiscal. Me parece que hoy por hoy sería insostenible incluso desde un punto de vista lógico. Y como les decía, y les recomiendo leer libros de interpretación de las leyes o de interpretación jurídica distintos a los fiscales y se van a encontrar que no existe ninguna interpretación estricta, ¿no? En ocasiones la doctrina y la corte, por salvar erratas de la legislación, se inventan cosas muy raras. Pero bueno, aquí está otra vez el artículo 5, en donde está la diferencia de la redacción. El primer párrafo habla de la aplicación estricta y el segundo del resto de las disposiciones, y al no decir el primer párrafo que se refiere a interpretación, pues alguien dijo, pues va, que sea interpretación. Y aquí hay un devenir de los artículos del Código Fiscal de la Federación, cómo se ha ido mejorando el tema de si era aplicación restrictiva. Por ahí dijeron, no, no es aplicación restrictiva, es aplicación estricta. Algún primer proyecto de código que hablaba de incluso que se tendrían que aplicar conforme a los fines para los cuales fueron creados las normas fiscales, hasta el texto que tenemos actualmente, ¿no? Esta redacción es la que hace que se piense que hay un método de interpretación estricta exclusivo de la norma fiscal. Parece ser que fue más bien salvando la pésima redacción del artículo más que pensando en si realmente el primer párrafo decía esta situación no daba para sostener esta conclusión. Solo dejarles aquí una iniciativa para reformar el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, bueno, el dictamen de un intento de reforma de 2009, en donde se buscaba dejar claro los dos párrafos del artículo 5, señalando que no hay un método de interpretación estricta, sino que la aplicación es estricta. Esto es, cuando se trate de normas que establezcan cargas, infracciones, sanciones y excepciones, y dejando con la posibilidad al destinatario, al intérprete o a cualquier aplicador de la norma que pueda adoptar cualquier método para interpretar de qué se trata la norma, sus objetivos, etcétera, simplemente negando la posibilidad de hacer aplicaciones analógicas o por mayoría de razón. Y bueno, para confirmar esta idea, también les dejo por aquí desde qué año la Corte empezó a cambiar o aclarar la forma de referirse al artículo 5, y nuevamente no le está prohibido acudir a diversos métodos de interpretación, pero sí aplicar de manera analógica las normas tributarias.
Ah, sí, por cierto, por ahí abran sus libros de teoría del derecho o de introducción al derecho y se van a encontrar con que existen escuelas de interpretación, de la exégesis, de libre investigación científica, histórica del derecho, jurisprudencia de conceptos, lógica jurídica, jurisprudencia de intereses, que en algunos casos son el origen de los métodos de interpretación que señalamos antes y en otros pueden tener una variante muy interesante. Ya no lo voy a considerar este tema para este video, solo recordar porque quizá alguno o alguna de ustedes esté pensando que esto le suena a algo que ya vieron, si se estudia también desde otro punto de vista a partir de las escuelas de interpretación. Ahí revisen sus libros de introducción al derecho. Y bueno, con esto concluimos. Quiero ver sus comentarios y si tienen dudas y si pudieron resolver los varios cuestionamientos que se dejaron en el video. Saludos.